La presentación se hace en PowerPoint, Prezi, en lo que usted quiera, menos en Word. Porque Word no es un formato de presentación, sino un formato de documento para hacer informes. Entonces, las presentaciones solamente deben hacerse en PowerPoint, en Prezi o en cualquier otro software que proyecte diapositivas, pero menos en Word. En Word solamente quiero el informe ejecutivo que ustedes van a hacer. Una pregunta, profesor. Entendí que se refiere a la semana 7 como presentación del trabajo, del proyecto, y entonces la semana 8 lo subimos. ¿Es correcto? Lo presentamos en la 7, vemos observaciones, correcciones y lo subimos en la 8. Es correcto. Lo pueden subir en las 7 como ustedes tan pronto terminen de hacer la presentación. Si no hay que hacer alguna corrección, pues pueden subirlo. Pero sí, yo le pongo la semana 8 porque a veces tardan en hacer algunos detallitos, pero sí entiendo que es un tiempo prudente. Gloria, ¿usted quiere decir algo? Sí, maestro. Con relación a la presentación, en la semana 7 vamos a presentar este día o vamos a tener un tiempo limitado para hacerlo. ¿Cómo va a ser la dinámica ese día? Todos presentar ese día. Tienen un tiempo limitado, o sea, son 15 minutos por cada grupo. En esos 15 minutos, ese es su límite para usted hacer la presentación. Tengan en cuenta de que la presentación incluye, o sea, todo lo del trabajo tiene dos fases. Primero, el informe escrito. Esa es una nota, esa es la evaluación. Ese acápite tiene un valor de 20 puntos. O sea, si el grupo hace su informe de manera correcta, de entrada todos tienen 20 puntos. Los restantes 10 tienen que ver con la presentación. Entonces, si el PowerPoint que ustedes presentan no está bien estructurado, si la persona que lo presenta no lo hace de la forma adecuada, obviamente esa persona va a tener una puntuación diferente a los demás. Si cada persona que no presenta no responde adecuadamente la respuesta, porque cada uno va a tener que hacer algo en la presentación y en base a lo que haga, entonces eso va a marcar la diferencia entre uno y otro. O sea que todos no van a tener la misma puntuación. ¿Por qué? Porque no todos van a tener el mismo desempeño. Uno va a tener un desempeño mayor o menor que otro. Eso por default. Profesor, tengo otra pregunta. Sí. Entonces, ese día que se vaya a hacer la exposición, por decirlo así, ¿usted va a elegir al azar a la persona ese día o ya uno va a tener previo conocimiento de cuál va a ser la persona que va a exponer? Al azar. Ok. Todos deben estar preparados para exponer. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Sigan. Estamos a tiempo todavía, señores. ¿Está claro lo disculpe, no me quedó claro la parte sobre la presentación, que usted dice que no todos tienen la misma participación porque algunos agregan al trabajo y otros no. O sea, el desempeño, no, hablé del desempeño en la presentación. ¿Qué pasa? Miren, y esto lo tengo yo ya, lo he visto ya por experiencia. No todos tenemos el mismo, no todos aportamos en la misma capacidad en un trabajo de investigación de grupo. Eso, siempre hay uno que da más que otro y eso se nota.
se nota por la forma en cómo se involucra o conoce el trabajo. Quien presenta tal vez no se haya, por ponerle un ejemplo, tal vez no se haya empapado bien del tema, sea, por eso digo que todos deben estar aptos para ser llamados a presentar el tema. O sea, deben prepararse todos para que a cualquiera que llamen, a cualquiera que diga, fulano, presente el tema. O sea, pero la idea es esa, que todos conozcan, se pongan al mismo nivel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede que tú estés bien capacitado, pero si hay, si hay una pregunta que te hacen y tú no la sabes responder, entonces, obviamente, si se comprueba que no fue con malicia la pregunta, porque a veces, escúcheme la palabra, he visto grupos que le hacen una maldad a otro. Entonces, yo siempre he dicho, lo que va viene, porque así mismo como tú haces preguntas que son demasiado dañinas o que no vienen con el tema, obviamente son preguntas que se desechan o no se admiten dentro de la evaluación del estudiante. Pero de la forma como tú respondes y la forma como tú expones, o sea, no todos van a tener el mismo desempeño. Eso te lo aseguro yo por experiencia. Ahora, si lo hacen, perfecto. Todos pueden tener la misma puntuación, pero siempre va a haber una diferencia. Siempre alguien va a marcar la diferencia entre uno u otro, o puede que se destaquen todos. Bien. Disculpe, profesor. Wilson. Sí, es que yo termino de salir del trabajo y mi celular se me va a apagar, profesor, antes de terminar. Por si se me apaga y no escucho el final, para que usted tenga el conocimiento. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra inquietud al respecto? Juan Carlos, Laura. Todo bien por aquí. ¿Todo bien? Otra cosita, profe. Sí, Gloria. Cuenta de que el tema es tan amplio, ¿verdad? Obviamente, como usted explicó, todos debemos de involucrarnos en la investigación del trabajo. Claro. Somos, ¿verdad? Se supone que debemos de ayudarnos. Y si bajo alguna circunstancia, por ejemplo, yo estoy exponiendo y pasa que me hacen una pregunta, a lo mejor yo no estoy totalmente empapada de la pregunta. Te corrijo, el que expone, oye, el que expone no responde las preguntas. Ah, ok, ya entendí. Uno va a exponer y los otros responden todas las preguntas que le haga la audiencia. Van a haber dos personas que pueden responder las preguntas. Claro que sí. Ok, ahora sí. Perfecto, está bien. Que quede claro, uno expone, los otros contestan las inquietudes de sus compañeros y del docente. Pero usted es que va a elegir quién es que va a exponer, ¿verdad? Correcto. Así tiene un poco más de emoción. Digo yo. Por supuesto, y menos tigueraje. Entonces, el grupo yo lo hice al azar en base al orden que me da la plataforma de Probus. Yo sé que son 11, hoy apenas hay 8. Y bueno, y entró Dichoso. Ya son 9, o sea que faltarían 2 féminas nada más. O sea que empezamos con casi o mejor dicho, con el 90% de los estudiantes de la asignatura. O sea que es un buen inicio para que desde ahora le pongan señores, esto de los casos de estudio es algo muy bonito y algo que a ustedes como profesional lo va a ayudar a entender el porqué de las cosas, a por qué se toman las decisiones en las empresas. Y eso como profesional, como persona, de verdad le va a beneficiar a ustedes. Este es un método que se utiliza, o sea, es originario de la Universidad de Harvard. Tanto para grado como posgrado, esa es la manera en cómo se ven sobre todo en la escuela de negocios, se ven las decisiones, cómo se toman las decisiones en las empresas. De hecho, para que ustedes tengan una idea,
cada caso que se trabaja es una sesión de 80 minutos. Oye, un caso dura 80 minutos de debate, esa sesión. Entonces acá yo lo he simplificado simplemente a que ustedes resuelvan la situación y se la expliquen a la audiencia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos tipo caso de estudio, debe haber una persona que defienda una posición y otra persona que se oponga. Y entonces eso va a generar un debate, una discusión donde después la audiencia va a determinar quién tiene la razón y por qué la tiene. Pero es algo de verdad que si ustedes le ponen el amor y el empeño, ustedes se van a dar cuenta de que es bastante beneficioso. Las chicas que le toca al grupo 4, no me maten, por favor, pero fue al azar que yo elegí los casos. Bien. Entonces, De acuerdo, maestro. ¿eh? No hay problema, fajarse de temprano. No, miren, por eso le puse, hay un archivo que dice principal. Ese es el caso principal. Lo demás son soportes que le van a ayudar a contestar las preguntas las 4 preguntas que yo les puse. Los demás documentos son soportes, pero el caso principal es el que tiene así mismo, que dice A principal, para que ustedes tengan eso en cuenta y no se vuelvan locas y después me estén echando. Gracias por la aclaración. Dichoso Vargas, preséntese, por favor. Hola, maestro, ¿cómo está? Bien, Por bien. fin. Bueno, ¿me escucha, maestro? Sí, lo escuchamos. Mi nombre es Dichoso Vargas, ya la mayoría me conocen porque soy viejo en la universidad. ¿Qué estudia? Soy estudiante de mercadeo. Mercadeo. Sí, sí. Trabajo en la importadora agrícola La Rinconada, desempeñando el área de venta con servicio al cliente. Brego con muchos tipos de clientes y eso me enseña en mi carrera cada día a aprender más, porque los mismos clientes me hacen desarrollar mi conocimiento a través del servicio que yo le doy, y yo aprendo mucho cuando veo el comportamiento de ellos, de cómo se expresan cuando llegan al establecimiento y piden el producto, de la forma como se van. O sea, noto cuando un cliente está insatisfecho y cuando está contento, de la forma que le doy el servicio, porque ellos mismos no hablan, dicen muchas gracias, gracias por el comportamiento, me diste un buen servicio, estaré viniendo, y así sucesivamente. Perfecto. Y mi carrera la amo mucho y esta carrera es complementaria en todas las áreas. Qué bueno, bienvenido. Viendo el escenario, acá solamente tenemos 2 personas que estudian administración y el resto estudian mercadeo, de los que están presentes. O sea que vamos a tener que hacer un reenfoque de la parte de discusión para orientarla un poco más al área de mercadeo, porque obviamente, aunque administración tiene mucho que ver con mercadeo, pero sí veo que la mayoría de la población va en esa tesitura, por ende voy a tener que hacer un equilibrio entre mercadeo y administración para enfocar la discusión de los temas. Entonces, si no hay más preguntas, entiendo que... Dígame. Yo quiero decirle, porque yo entré tarde a la clase, o sea, yo estaba en otra clase vieja que usted estaba. Yo me di cuenta por la fecha de los videos. Ok. De otro grupo que usted tenía, entonces yo no vi cómo usted impartió la clase y cómo el tema, cómo empezó. Sí, eso le iba a decir, aunque ustedes vean los links ahí, ese link es un link de mi canal de YouTube donde están todas las clases que yo doy de gerencia de procesos. Ahí la que tú estabas viendo era la del grupo pasado.
Aunque hay el material, yo casi siempre lo actualizo todos los cuatrimestres. Porque hay que irle variando, hay que ponerle conocimientos nuevos, pero sí tienen cierta similitud, aunque el cambio no es mínimo, pero sí hay algunos detallitos que se van agregando cada periodo. Si ustedes ven que hay los links de más adelante, están todas las clases ya, pero del cuatrimestre pasado. Lo que pasa es que Vicente hace un copy-paste del cuatrimestre anterior y me la sube para que no se pierda el material de formación que ya yo tengo registrado. Lo único que cambia son los casos y algunos conceptos que le vamos agregando a la clase, pero sí, ya las demás, si ustedes acceden al canal de YouTube, están todas las clases que yo di el cuatrimestre pasado, que también le pueden servir de complemento a lo que no veamos en este periodo. Dichoso, tú estás habíamos hablado ya de los grupos de la división del trabajo final, que es un caso de estudio. En la plataforma es bueno que te cheques en los casos analizar qué grupo te toca. Déjame ver si lo localizo para que tú... El grupo 1. El grupo 1. Ok, tú estás en el grupo 1, acá con Juan Carlos, que está presente acá, y Keren Martínez, para que entonces tú te pongas de acuerdo con ellos y elaboren su estrategia de trabajo para del desarrollo de este caso en la semana 7. Bien. Juan Carlos Kelvin Martínez. Keren Martínez y Juan Carlos Ramírez. Tú vas a ver la plataforma en la carpeta del grupo 1. Ahí está todo lo que ustedes necesitan. Maestro, y la metodología de cómo usted implante la clase. Disculpe que le pregunte mucho, pero a mí me gusta preguntar mucho. No, no hay problema. Como les dije, semanalmente vamos a tener los encuentros sincrónicos los martes. Cada semana hay una serie de actividades que van acumulando puntos. Como les dije al principio, todos inician con 100 puntos. Está en ustedes mantener esos 100 puntos. O sea, ya ustedes de entrada tienen 100 puntos ganados. Ahora les toca a ustedes mantenerlo. Hay actividades como foro, actividades de tareas, asignaciones semanal. Al término de cada unidad, es decir, cada 2 semanas se finaliza una unidad. Ahí tendremos un ensayo de resumen de lo que se trató en la unidad, que eso usted debe subirlo adicional, y eso es un trabajo adicional a las actividades y foros que se crean en la semana. Luego tenemos un parcial de 20 puntos, un examen final de 30 puntos, un trabajo final de 20 puntos. Y lo demás se complementa con la participación y la asistencia a clase, y ahí se completan los 100 puntos. Entonces ya hay, con esta metodología, entonces que usted puede conservar o ver cómo va reduciéndose esos 100 puntos en la medida que usted no cumpla con lo requerido. Okay. El examen final es en la 8ª, la entrega del trabajo final es en la 8ª semana y la exposición del trabajo final es en la 7ª semana. ¿Alguna otra inquietud? No. Bien, entonces vamos a proceder con la primera clase. Vamos por lo menos a ver la introducción de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos, como les dije, vamos a ver la unidad duro, que tiene que ver con la introducción a la gestión de procesos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de gerencia de procesos,
sus antecedentes, en qué consiste la teoría general del sistema, cuáles premisas la soportan, las aportaciones, y si nos da el chance, pues vamos a ver un poco de lo que es la racionalización del trabajo. Y también vamos a ver lo que es la organización en el taller, como la plantea Taylor versus lo que plantea Fayol. También vamos a ver en esta unidad la producción en masa, que es impulsada por Henry Ford. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Es sencillo, que el participante pueda reconocer y definir el concepto de gerencia de procesos, que pueda describir la teoría general del sistema y cuáles son los aportes más importantes a la organización de una empresa y quiénes son sus principales exponentes. ¿Alguien me puede decir o tiene idea de lo que es la gerencia de procesos? Bueno, de mi parte, es aquella que garantiza un mantenimiento y un mejoramiento en lo que son los procesos de una organización. Perfecto. ¿Alguien más? Ya. Gracias, Diana. Sí, yo quiero dar una opinión. Según las palabras, ¿no? Gerencia de procesos, me hace referencia a la administración, al manejo de cada uno de los pasos a seguir para desarrollar un trabajo. Ok. Gracias, Oscar. ¿Quién más? De este lado, maestro. Dichoso, diga. La gerencia de proceso para mí es cuando estamos todos de acuerdo dentro de una organización y hacer todas las cosas bien, que todo marche bien, que todo sea de acuerdo a las funciones que nos impartan y que todo salga bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo, profesor, Wilson. la gerencia de ¿Me proceso, escucha, maestro? Sí, lo escuchamos. Diga, Wilson. sí, la gerencia de proceso podemos definir o entender que es Bueno. la parte que desempeña una función para que en una empresa se haga un trabajo en equipo para lograr un objetivo o una meta en la empresa. Bien. ¿Alguien más? Sí, profesor. Wendy, diga. Ajá, también la gerencia de procesos. En esta implica lo que es el control de la rutina del trabajo y su propósito fundamental es garantizar el establecimiento y mantenimiento y el mejoramiento del mismo. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿Nadie más? Bien. La gerencia de procesos tiene que ver con la forma como se hacen las cosas. Es verdad, todo lo que ustedes han dicho es correcto. Pero la gerencia de procesos forma parte de un sistema que busca identificar, comprender y aumentar el valor agregado de lo que se hace en una empresa para cumplir ¿con qué? Con la estrategia que tiene el negocio y así poder elevar el nivel de satisfacción de sus clientes. Es decir, que la gerencia de procesos es un conjunto organizado de ideas orientados hacia ¿qué? Hacia generar valor a lo que se hace en la empresa, en pocas palabras. Esto tiene que ver, obviamente, que estar alineado con la estrategia del negocio o de lo que define la empresa y que busque elevar su nivel de satisfacción en los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente es la razón de ser de toda empresa. Toda empresa busca ¿qué? Generar ganancia, pero la ganancia ¿con quién es que lo hace? Con el cliente. Si la empresa no tiene clientes, obviamente, ¿qué va a pasar? Simplemente va a desaparecer, va a quebrar, va a salir del juego. ¿Me siguen? Sí. Sí. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver ahora cuáles son algunos de los antecedentes que tiene la
la gestión de procesos. Primeramente, la gestión de proceso viene dándose desde la época de la posguerra y la expansión del comercio exterior. Esto inició allá por el año 1776, cuando Adam Smith publicó su obra principal de la división del trabajo. Luego se puede decir que Adam Smith es el pionero de la gestión de procesos. Obviamente que como gestión por proceso no se conocía en esa época, sino más bien se hablaba de división de trabajo. A raíz de este concepto, entonces viene Frederick Taylor, típico empresario de la época de 1700, a finales de 1700 y principios de 1800, y traza un concepto que dice que los obreros no están para pensar. En esa época, ustedes se recordarán que estábamos hablando de la época del comercio, en donde se usaba mucho el concepto de capataz y obrero, donde el capataz era el único que daba las órdenes y el obrero lo que hacía era cumplirla, hacer su trabajo y punto. En pocas palabras, no le pagaban para pensar, le pagaban para hacer un trabajo. Entonces, a raíz de todo este problema, que todo este concepto del manejo de la administración en las empresas, es que Henry Fayol orienta y amplía todo lo que son las funciones en la división de trabajo y hace que el trabajador tenga una participación adicional a su quehacer en la empresa. Entonces es aquí donde empiezan a definirse ya las partes las empresas empiezan a dividirse por estructuras o departamentos. Y entonces empiezan a crearse las secciones conforme a la especialización de cada colaborador, de cada trabajador. Entonces aquí es que empieza ya la carrera armamentista, la parte de la automatización ya de los medios de transporte, que es donde empieza el auge de los vehículos. Entonces aquí, a raíz de todo ese evento, entonces viene la Primera Guerra Mundial y da el traste con una serie de cosas que ralentiza lo que es el proceso productivo. Entonces, ¿qué pasa? Crea un aislamiento económico entre los países. ¿Por qué? Porque al estar los países en guerra, pues se rompen los lazos económicos y políticos también. Entonces, las economías se vuelven hacia el mercado interno. Es decir, que no se exporta nada, sino que todo lo que se produce se consume dentro del país. Entonces aumentan las barreras de comercio exterior y por ende no hay relaciones bilaterales entre las naciones. Entonces toda la economía internacional se contrae. Y si se recuerdan que para la época entonces se dan unos fenómenos de crisis económica bastante seria, como lo vamos a ver, ¿se acuerdan la depresión de los 30? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces todas las empresas tienen su economía prácticamente cerrada. Entonces, por ende, surgen los monopolios. ¿Por qué? Porque ya las grandes empresas que no tienen competencia, pues obviamente hacen lo que quieren y venden lo que pueden. Aquí se imponen el precio y la calidad de los bienes de servicio a los consumidores. Es decir, el consumidor no tenía derecho a exigir nada, simplemente tenía que comprar lo que había en el mercado. Entonces, a raíz de todos estos sucesos, entonces que viene la depresión de los años 30 y por consiguiente más adelante estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vuelve otra vez
las empresas quedan atrapadas de nuevo en el mercado interno. El círculo internacional económico obviamente vuelve a ser nulo. Siguen las barreras y los privilegios fiscales para ciertas empresas. Pero algo positivo tiene es que surge una estructura productiva que donde el consumidor ya decide qué comprar. Ya, o sea, a pesar de que hay una crisis, no, las empresas están obligadas a cumplir con las exigencias que los consumidores en ese momento le daban. Por ende, ya el mercado tiene una guía de decisiones a través de los agentes económicos. Esos son algunos de los puntos positivos y negativos que podemos ver en este entramado. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces ya la economía empieza a florecer. Ya aquí el aparato productivo de las naciones empieza a reconstruirse. Se crea ya el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que es una entidad que fue de bastante apoyo para las economías que estaban en la posguerra, o sea, que quedaron muy deterioradas en la posguerra, y sirvió para adoptar un sistema fijo de cambio entre los países que suscribieron el acuerdo de Bretton Woods, que dio inicio a, como les dije, al Fondo Monetario Internacional. ¿Preguntas, señores? ¿Inquietud o aporte que puedan hacer? Sí, maestro, con ejemplo con lo de la guerra mundial, yo no sabía esa parte ahí que los países vieran rompidos las relaciones entre el comercio, ¿entiendes? Ahora entiendo que eso trajo muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, porque cuando hay una guerra y se implanta una guerra, hay países que salen beneficiados. Entonces, y hay países que no salen beneficiados. Bueno, el gran beneficiado de todos estos conflictos fue Occidente, dígase Estados Unidos, porque las dos guerras ocurrieron entre Europa y Asia. Una entre Europa y otra Europa-Asia y aliados, que ahí fue donde vino la intervención de Estados Unidos para cuando la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que detonar las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki en el 45, y obviamente todo ese entorno quedó devastado, y el único que tenía su economía floreciente e intacta fue los Estados Unidos, porque ya se había recuperado de la depresión de los años 30, cuando quebraron la mayor parte de las empresas norteamericanas. Bien, entonces seguimos. Entonces, después de la posguerra, empieza, como le dije, a abrir ya la economía mundial, ya se restablece el mercado, la competencia surge, entonces obliga a los países y a las empresas a mejorar sus métodos y técnicas de organización, a elevar los niveles de su producción, la calidad de sus bienes y servicios, y enfrentar el reto que le impone el comercio mundial. Obviamente que cuando se fijan los tipos de cambio, cuando se adopta una moneda como cambio fijo, en este caso que fue el dólar estadounidense, pues esto impidió que haya manipulación en los precios, y entonces ya las empresas y los países empezaron a organizarse para optimizar los costos de producción, de manera que no se vieran perjudicados en cuanto a los beneficios que querían adquirir, pero también les daba terreno para poder organizarse y competir con los demás empresas en el mercado. Obviamente que después de la posguerra ya las empresas empiezan a buscar un modelo de organización y gestión que normalice todos los procesos en la producción. Buscan también estabilizar y asegurar la calidad de los productos que ellos fabrican para que mantener una satisfacción del más alto nivel a sus clientes. ¿Por qué? Porque si estandarizan los procedimientos y las fases de los procesos, entonces ellos lo que ganaban con esto
una mejora en la calidad y el servicio de los bienes que producen y también les ayuda a mantener el control del costo de producción en cada línea. Aquí vemos también que Gran Bretaña empezó a disponer de un modelo de organización de gestión por proceso, en donde ellos buscaban que le otorgue confianza a través de la incertidumbre que la producción le dictaba en ese momento. O sea, los obligaba a ajustar sus fases, las especificaciones, o sea, que de manera que ellos buscaban que su línea de producción sea idéntica. ¿Por qué? Porque anteriormente en una misma línea de producción de un mismo producto, una unidad le salía de un tamaño, de otro tamaño, de una calidad diferente. O sea, de manera que ellos lo que buscaban es estandarizar y organizar su proceso productivo. A la vez también que le ayudaba a elevar el control y la supervisión de la calidad de sus productos, siguiendo obviamente las pautas que le dictaba el mismo sistema de organización. O sea, que Gran Bretaña fue uno de los pioneros en lo que es la gestión de procesos como se ve en la actualidad. Obviamente que aquí ya pasamos de la división del trabajo hacia una integración total basada en los procesos. Y habiendo visto ya esta parte, vamos, como ya son las 9:15, vamos a dejar lo que es la parte de la teoría de sistema en adelante. Lo vamos a dejar para la segunda clase, para concluir ya con esta unidad y los dos temas que nos quedan. Entonces, las diapositivas están completitas en la semana 1. Sí les voy a pedir que se los lean antes de que entremos a la clase y entonces podamos tener un compartir, o sea, que no solamente hable yo, sino que también ustedes puedan aportar a lo que es el desarrollo de la unidad. Bien. De acuerdo. Entonces, nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 7:30 en punto. Bien, entonces. Gracias. Si no tienen nada que aportar o que preguntar, pues entonces nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Perfecto, buenas noches para todos. Que tengan buenas noches y que la pasen bien. Igual. Bien.